muy buenas a todos, buenos días o tardes, como decía el compañero. Pues nada, para empezar, pues yo voy a intentar ser lo más breve posible. Si podemos, por favor, ver las diapositivas, la exposición que hemos preparado. En principio, bueno, yo voy a hablaros de los secretos empresariales a través bueno, digamos, de la situación del estado de alarma que se ha producido en estos días y que estamos viviendo actualmente. Y nada, simplemente voy a intentar desgranaros concretamente en muy poco tiempo qué se considera un secreto empresarial, cómo se protegen esos secretos empresariales y desde la perspectiva actualmente en el que estamos, en el estado de alarma y, bueno, y ante el futuro, por decirlo de alguna manera, que no suene caótico, incierto al que nos enfrentamos, pues de qué manera podemos a través de las empresas proteger los secretos empresariales. En primer lugar, me gustaría, por favor, en la siguiente diapositiva, tener, como os he dicho, un breve índice, como podéis ver, son 3 puntos, qué es un secreto empresarial, cómo se protege el mismo y cómo intentar protegerlo a través de la figura del teletrabajo que se ha puesto tan de moda actualmente con el estado de alarma. En la siguiente diapositiva, por favor, las 2 siguientes vais a ver la introducción a qué es un secreto empresarial. Y como podéis ver, pues os lo he hecho lo más escueto posible. Esto sería el artículo 1 de la actual Ley de Secretos Empresariales, la Ley Nacional, que hizo una transposición de la Directiva 943/2016 de la Unión Europea, y viene a decir que un secreto empresarial es cualquier información o conocimiento que sea secreta, que tenga un valor empresarial, real o potencial, precisamente porque esa información sea secreta, y que su dueño haya adoptado todas las medidas razonables para mantener en secreto esa información. Bien, el hecho de tener un secreto empresarial o lo que le otorga al empresario el tener un secreto empresarial es que en el sector de actividad al que se dedica le otorga una ventaja competitiva frente al resto de sus competidores. Es decir, si tú como empresario dispones de una información que tus competidores o tus potenciales competidores no la tienen, te permite jugar con ventaja o competir con cierta ventaja en el mercado, ¿de acuerdo? El hecho de que esa información tenga un valor empresarial hace que el valor empresarial, tal cual os lo he puesto en el slide que podéis ver, sea real o potencial. Puede ser actual o puede ser inminente, pero sí que es cierto que le otorgas a su titular una ventaja competitiva. Respecto a ejemplos que podemos tener de qué se considera un secreto empresarial, he intentado hacer unos apuntes, pero pueden ser desde fórmulas, algoritmos, conjuntos de información, a veces incluso estados financieros, listados de clientes, métodos operativos en el mercado, cómo opera una empresa, cómo trabaja, distribuidores, toda una red o todo lo que se dice en el derecho de franquicia o en el contrato de franquicia, todo un know-how, un saber hacer que la empresa tiene que intentar proteger. Cuando, por favor, pasamos al siguiente slide. Bien, ¿cómo, desde una perspectiva lo más escueta posible, cómo se protege un secreto empresarial? Pues bien, como podemos ver a continuación, un secreto empresarial, nosotros lo hemos enfocado, el siguiente slide, por favor, nosotros lo hemos enfocado desde un punto de vista de, bueno, métodos de protección extrajudiciales, ¿de acuerdo? Métodos de protección que podemos realizar antes de llegar a los tribunales o a los juzgados, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que sí que es importante mencionar, que creo que no he podido mencionar anteriormente, es que cuando hablamos de que un empresario tiene que adoptar medidas razonables para proteger su secreto empresarial, significa que hay que justificar con pelos y señales, hay que para el día de mañana poder demostrar que se dispone de un secreto, hay que definirlo, hay que otorgarle ciertas medidas de protección que son, por ejemplo, las que podemos ver a continuación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como ejemplo tenemos medidas tecnológicas, como puede ser un disco duro, una caja fuerte, un servicio en la nube, métodos de encriptación. Si, por ejemplo, vamos a suponer, pongo como ejemplo, lo puse en una exposición la semana pasada, que disponemos de una nueva fórmula para curar la diabetes, por ejemplo. Pues en este caso tenemos que adoptar todas las medidas de protección para evitar que las personas que conozcan esa fórmula porque están dentro de la empresa pueden ser perfectamente un trabajador dependiente de nosotros, que dentro de la jerarquía empresarial es el responsable de disponer, tener a su acceso el archivo que permite acceder a esa fórmula, pues hay que adoptar todas las medidas posibles para que ese secreto no se filtre.
En este caso, como os he dicho, las tecnologías pueden ser esas. Las medidas formativas pueden ser de que la empresa se dedique a financiar o costear la formación específica de sus trabajadores para que sepan en qué momento cómo actuar en función del puesto que tienen para evitar que esa información confidencial se filtre, se divulgue, que es como se conoce en la competencia desleal, ya que estamos hablando de un supuesto de competencia desleal, del antiguo artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, actualmente modificado y referente a la Ley de Secretos Empresariales. Como medidas jurídicas directas al respecto de la protección de un secreto empresarial, la más común y a veces incluso la más recomendable es la de contratos de confidencialidad o acuerdos de confidencialidad. Esto se puede derivar en diversas áreas, en diversas materias, como puede ser, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad incluido dentro del contrato de trabajo con un trabajador, por el cual si un trabajador nuevo se incorpora a la empresa y va a ocupar un puesto destacado en la empresa en relación a la supuesta información confidencial, se le incorpora una cláusula al contrato que firme por la cual se compromete a no divulgar frente a terceros esa información. Cláusulas de confidencialidad, por ejemplo, suelen darse al caso también en las relaciones mercantiles o las relaciones comerciales entre empresas. Por ejemplo, en el caso de un contrato de agencia o un contrato de distribución, que son los contratos de colaboración empresarial típicos, estaríamos hablando de que en un caso como estos, incluir una cláusula de confidencialidad o un contrato de confidencialidad aparte, permite que en esa relación mercantil, si se pone a disposición cierta información confidencial con externos a la empresa, pues tener un compromiso futuro de no divulgación o no romper ese secreto empresarial. En el caso de franquicia que he puesto antes, por ejemplo, que es el más común, pues cuando una gran franquicia o hablemos de una gran marca, una multinacional, pone a disposición del franquiciado todo su saber hacer, todo su know-how, se le obliga de alguna manera o se comprometen mutuamente a firmar un acuerdo de no confidencialidad para que no se divulgue o se filtre esa información. Y bueno, respecto a las otras medidas, pues no voy a entrar en detalle porque hay un sinfín de medidas, pero por el tiempo no queremos tampoco alargarnos. Respecto al teletrabajo y secretos empresariales ante el COVID, que es un poco la temática en la que estamos. Siguiente slide, por favor. Simplemente he hecho 3 apuntes pequeños, en la cual sí que hay que tener en cuenta que si somos una empresa, nuestros trabajadores han tenido que irse a trabajar desde casa porque no tenemos una obligación de suspensión de la actividad, pues sí que es importante determinar primero quiénes son los titulares de los equipos. Es decir, si el trabajador se lleva los ordenadores de la empresa, o si el trabajador va a acceder a través de un servicio en la nube, de un disco duro, a través de cualquier otro soporte informático, va a acceder a la información de la empresa desde su dispositivo. En función del dispositivo cual sea, si del trabajador o de la empresa, determinaremos el programa de protección de los secretos empresariales y cómo debe desarrollarse. Estoy hablando de marcación de archivos, estoy hablando de, en fin, determinar la información por dónde fluye y por dónde filtra en cada momento y de qué manera. Eso hay que dejarlo muy claro y plasmado, siempre intentando omitir la información que consideremos verdaderamente confidencial, dejándolo plasmado en los contratos que correspondan. Respecto a la información relevante, pues eso sí que es importante y os lo había comentado antes. La empresa debe analizar y clasificar la posible información que es sujeta de secreto empresarial. Si realmente se es titular de un secreto, primero hay que determinar cuál es esa información para determinar qué medios se le facilitan al empleado para poder tratarla y, en fin, sí que es cierto que con esto del teletrabajo hay que prevenir porque el hecho de no autorizarlo puede incluso llevar a un conflicto entre trabajador y empresa, posiblemente incluso por un problema de salud laboral. Y, en fin, al fin y al cabo, pues como os había dicho anteriormente, y es la última acción a tener en cuenta, el breve resumen que os he hecho de todas las posibles, sería la obligación de hacerle firmar al trabajador un acuerdo específico de confidencialidad sobre la información que va a tratar durante el estado de alarma desde casa. A fin de cuentas, estamos hablando de que un secreto empresarial se considera, al igual que una marca, al igual que un diseño industrial o posiblemente al igual que una patente, se considera un derecho, se considera, por tanto, un activo inmaterial y sujeto a protección.
Aquí simplemente había compartido una cita con todos vosotros, que es que el comercio no trata sobre mercancías, sino que trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. Por eso es muy importante proteger la información de nuestra empresa. Y si se trata de un verdadero secreto empresarial, más todavía. Así que nada, esto ha sido todo. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que nos podáis hacer. Y bueno, desde Legal News también trabajamos este campo de los secretos empresariales y, en fin, estamos a vuestra disposición si así lo necesitáis. Gracias.